Sonia, ayer te estaban echando un montón de flores, ¿verdad? Mire que abrir la cámara solo porque sé que voy a ganar puntos. ¡Que viva el amor! Hola, licenciada. Hola, Sonia. ¿Qué culpa tengo yo? Dile, Sonia. Ayer pusieron que anda alborotando hormonas. Le eso te las traen alborotadas. ¿Qué culpa tengo? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Linda, ¿cómo están? Haciendo Buenas Sonia. tardes, Lico. Mucho Y me gusto. cuentan qué está haciendo Sonia. Yo también me quedé así escuchando, parece que me contaban y no me contaron. Es que ayer en la clase de procesal civil estaban molestando. Así. Bueno. Bueno. Qué bueno. Ya vieron, ya poco a poco se van conociendo, van interactuando entre ustedes, ya van ubicando, ¿verdad? Qué alegre. Alegra mucho. Buenas tardes a todos. Gusto de saludarles, gusto de comenzarlos a ver. Ya veo que algunos están enseñando sus pantallas. Gracias por esto. Vamos a retomar algunos temas, por supuesto, que habíamos comentado y vamos a iniciar, por supuesto, dentro del programa a otro capítulo. El tema que vamos a tocar hoy es un poquito de doctrina, es algo, un pincelazo que vamos a trabajar y luego, por supuesto, nos vamos a pasar al tercer tema, que es el que necesitamos comenzar a ver después de lo que es todo lo que conlleva las escrituras públicas. Ya veo ahí a Byron manejando, ya veo a Gerson ahí también, ya veo a Fernando David también en la moto, ya veo a varios por ahí en el equipo. Ok. Bueno, jóvenes, por favor, su cuaderno a la mano para los que puedan realizar anotaciones y los demás, obviamente, poner mucha atención. Vamos a hablar el día de hoy sobre las escrituras, otras clases de las escrituras públicas. Recuérdense que vimos las escrituras públicas que vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Vimos y obviamente ustedes quedan en lectura en cuanto a qué comprende lo que es el protocolo según el artículo 8. Y nos vamos a ver también en la clasificación doctrinaria de las escrituras públicas que comprenden principales, complementarias y canceladas. Dentro de la clasificación de las escrituras públicas o instrumento público, encontramos las principales, complementarias y canceladas. Bien. Lick, perdón, ¿se puede repetir? Disculpe. Don Andrea, tienes tu micrófono abierto, pero no te escuché. ¿Me podrías repetir, por favor? Que si podía repetir, perdone. Ah, con mucho gusto, Andrea. Imagino que otro compañero también que abrió el micrófono, pero lo mismo fue. Ok, con gusto, les repito. Así es. Tenemos dentro de la clasificación de las escrituras públicas, ya sea escritura pública, escrituras matrices o instrumento público, las tres denominaciones de la escritura pública, estas se clasifican en principales, complementarias y canceladas. Ahora sí, Andrea. Gracias. Ok, gracias, Andrea. Bueno, entonces vamos a, por supuesto, tratar de definir, recuérdense que no definimos, sino únicamente tratamos de definir para interpretar y así como ustedes dándole la forma en base a su lectura. Y obviamente vamos a decir, cuando hablamos de las principales, son aquellas que se perfeccionan en un mismo acto. Tomen las ideas. Son aquellas que se perfeccionan en un mismo acto. Es decir, son independientes de cualquier escritura
o sea, de cualquier otra escritura para tener validez. ¿Sí? Continuemos. Veo que tenemos un poquito de problema con el internet. Si cualquier cosa me hacen saber, ¿ok? No vamos a finalizar, pero vamos a tratar de buscar otros modos. Entonces, cuando hablamos de las principales, repito, son todas aquellas que se perfeccionan en un mismo acto, es decir, no dependen o son independientes de otra escritura pública. No dependen para nacer la vía jurídica o para tener validez, ¿sí? Y cuando hablamos de la segunda clasificación, que es las complementarias o también llamadas accesorias, estas vienen a complementar una escritura pública. Aquí sí, estas dependen de otra escritura, ya sea porque la anterior no se perfeccionó o también podrían poner a la par las de aclaración, ampliación y aceptación. Esas tres clases, las complementarias se dividen en aclaración, ampliación y aceptación. Dime, Selvin, buenas noches. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Aquí tengo un libro que también tiene las de rectificación y modificación. Sí, todas aquellas, como te digo, que complementen a otra son las complementarias. Así que complementarias o accesorias. Pero sí tengo una pregunta, licenciada, todavía. Porque pues esto me llamó la atención a algo que le quería preguntar la vez pasada, en otra clase. Es que cuando dice en el acta al final, ¿verdad? Que ellos firman y ratifican, aceptan y ratifican. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre esa aceptación y ratificación? Porque lo leí y no lo entendí muy bien. Entonces, ahorita que vi rectificación me recordé. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ese que aceptan y ratifican, por favor? Recuérdate que hay una cláusula de aceptación que es del negocio jurídico. Aceptan el contenido de todo el instrumento. Ratifican están dando la validez de que el negocio jurídico fue plasmado tal y su voluntad. La aceptación es del contenido y la ratificación de su voluntad. ¿También será que es la ratificación de que lo que de ese negocio que ellos aceptaron está bien plasmado en esa escritura? Exactamente. Excelente. Es la voluntad de las partes plasmar automáticamente todo lo que estos manifestaron en su momento. Excelente, Ligda, gracias. No hay pena. María Fernanda Álvarez, dime. Lida, buenas tardes. Solo si me puede repetir, era en las complementarias, declaración, aceptación y... Como ejemplo de estas complementarias, puedes colocar aclaración, ampliación y aceptación. Aclaración, ampliación y aceptación. Sí. Gracias, Lida. Va, para servirles. ¿Alguien más? Ok. Y entonces veamos la tercera clasificación, las canceladas. Son aquellas que no nacen a la vida jurídica, pero ocupan un lugar, un número, un espacio dentro del protocolo, pero se cancelan porque automáticamente no nacen a la vida jurídica por error, por algún tipo de error dentro de las clasificaciones que estas pueden cometerse. Por supuesto, se dan los avisos, se recuerdan y vieron la clasificación de los avisos que se remiten al Archivo General de Protocolo, que son 5. Recuérdense que vimos el semestre pasado lo que es los avisos que se remiten al Archivo General de Protocolo y entre estos avisos automáticamente estaba el aviso de cancelación. Selling más, dime. Otra cosita con esta de las canceladas, licenciada, yo escuché en otra clase de que el licenciado nos decía que él venía y la redactaba y todo, y después ya no, por alguna razón ya no se hacía. Y entonces los clientes no querían pagar. Entonces él nos recomendaba
perdón, nos recomendaba de que no, usted le cobra de todas maneras porque usted ya la hizo. Y si ellos después no la quieren, es como su problema. ¿Cuál es su opinión en eso? Claro, por supuesto, por favor, vete al artículo. Yo estoy buscando el artículo cabal ahorita. Título 15, artículo 106. Espérame, no es el 106. Estoy buscando. Es el artículo 109, inciso 3. Léelo, por favor, no se lo olvide de una vez. Claro, con gusto. El inciso, ¿cuál me dijo, licenciado? 3. O numeral 3. Claro. Por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían si se hubieran autorizado. El pago está obligado a hacerlo él o a los otorgantes que representen un mismo interés y hubieran dado lugar a la cancelación. Excelente. Así es, ahí está el fundamento para que el tema no automáticamente no es de opinión, Mr. Selvin, sino es automáticamente con un fundamento legal para poder realizar. ¿Por qué? Porque de toda cancelada, tú vas a realizar un procedimiento, forma parte de tu protocolo. Trabajaste en este y además tienes la obligación de emitir el aviso de cancelación. Si no lo haces, automáticamente procede las multas que establecían en el artículo 37. ¿Ok? Ethel Galeano, buenas noches, dime. Hola, licenciada. Estaba viendo en mis Hola, multas del año pasado y le pusimos 50% a esa. Así es. Solo el 50, ¿verdad? Ajá. Hablábamos, ¿te recuerdas que hablábamos que puedes platicar con tus clientes y obviamente ahí dice la mitad de los honorarios? Y si tú pactas de 2,000, digamos, por ejemplo, ¿verdad? El 50%, que es la mitad, es decir, cobras 1,000. Gracias, licenciada. Para servirte, Ethel. ¿Alguien más? Natalia Michelle. Natalia Michelle. Natalia Michelle, ¿levantaste la mano? Ok. Fernando Choco. Dime, Fernando. Choco, perdón. Sí, disculpe, licenciada, es que me quedé en la definición de cancelada. Disculpe. ¿Quieres que te la repita? Por favor, solo escuché que son aquellas que no nacen de la vida jurídica. Ok. Bueno, te voy a repetir. Acuérdate que no estamos definiendo, pero únicamente hablábamos que las canceladas automáticamente son aquellas que no nacen a la vida jurídica. Pero aparte de eso, hablábamos de que ocupan un lugar en tu protocolo, tienen un número en tu protocolo, tienes la obligación de realizar el razonamiento en el cual automáticamente la cancelas y por supuesto la obligación de remitir el aviso al Archivo General de Protocolos. Muchas gracias, licenciada. Vaya, Fernando, no te preocupes. Jocelyn Orozco. Jocelyn Orozco. Sí. Dime, Jocelyn, no te escucho. La cosa. Jocelyn. Es ¿Tienes que apagado ahí tu está. micrófono? No, es que tengo un pequeño, es que hubo un poquito de lluvia aquí muy fuerte y creo que se arruinó un poquito el router otra vez. Okay. Una pregunta, licenciada, perdone, cuando la compañera hablaba de que era un 50% que se cobraba por los honorarios en las escrituras canceladas, esta tiene en sí, es porque la ley lo determina que es un 50% que se podría cobrar o nosotros podemos cobrar el 100%. Tengo una como que pequeña duda en eso, no me quedó muy claro. Fíjate que el Código de Notariado tiene dentro del título 15 lo que es un arancel y el arancel literalmente es una base para el cobro. Siempre escuchas y es los que trabajan con notarios, todos trabajan diferentes precios y en ningún momento nos enseñan a cobrar como notarios en la universidad. Solo nos hablamos sobre el arancel. ¿Por qué? Porque el arancel es tu base para realizar un cobro.
Si tú tienes un problema con tu cliente que después ya no te quiere cancelar el pago, acordaste, tus honorarios eran, qué sé yo, 10,000, y después no quiere pagar, dice, no, yo no le voy a pagar los 10,000 y no le voy a pagar, inicias un proceso, es algo de abogados, pero automáticamente inician un proceso y automáticamente podrían usar como base el arancel y lo mínimo que te puede pagar en base al arancel, que es una guía, es el 50%. Pero no significa que tú no puedas pactar más de lo pactado en el arancel o de lo establecido en el arancel, perdón. Ah, ok. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Ya me quedó claro. Muchas Para gracias. servir. Vale. Bueno. Ok. Bueno, entonces ayúdame, Dalina Kell. Dalina Kell, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Qué manda? Dalina, ayúdame, por favor. Dime las 3 clasificaciones de las escrituras públicas. Están las principales, las complementarias o accesorias y las canceladas. Gracias, muy amable. Nos pasamos con Génesis Galilea. Génesis, buenas noches. Buenas noches, Génesis, licenciada. buenas noches. Por favor, háblanos sobre las principales, lo que se te venga a la mente. Pues son las que se perfeccionan en un mismo acto y son independientes. Lo que quiere decir es de que no se necesita de otra para que nazcan a la vía jurídica. Excelente, Génesis, muchas gracias. Shendi Dayana. Shendi Dayana, buenas noches. Por favor, ayúdame con las complementarias. Buenas noches, licenciada. Sí, las complementarias son las que dependen de otras escrituras para tener validez y en estas se pueden clasificar de la diferente manera como la de aclaración, ampliación y aceptación. Excelente, muchas gracias. Jessica Illescas, buenas noches. Jessica Hola, Illescas. licenciada. Hola, buenas noches. Por favor, las canceladas. Estas son las que no nacen a la vida jurídica, pero de que sí se ocupan algún espacio, lugar, número en nuestro protocolo y se debe realizar la cancelación con una razón, o sea, se cancelan con una razón. Exactamente, se cancelan con una razón. Muchas gracias. Cuando veamos la clasificación, vamos a ver las escrituras de aclaración, ampliación y aceptación. Y entonces automáticamente ahí vamos a aprovechar a ver una cancelada, porque ahorita estamos viendo el ejemplo que estamos utilizando ahorita, que es la compraventa, que es la que estamos llevando a cabo y dividimos todas las partes de la escritura, es una principal. Entonces, automáticamente la compraventa es la principal. ¿Cuál se crea una complementaria? La proyección que realizamos, se recuerdan que era una promesa de compraventa. La promesa va a finalizar el negocio jurídico con otra escritura, que es la traslativa de dominio. Automáticamente esta es una complementaria. ¿Sí? La compraventa, de una vez, principal, la complementaria es la promesa de compraventa que finaliza con la traslativa de dominio y obviamente la cancelada, una que ya no nació la vía jurídica, entonces automáticamente yo les voy a estar ahí viendo, la vamos a ver la razoncita porque les voy a, tal vez les ponga una razón por ahí o ya tenga el final que automáticamente ya les diga, realícenme una escritura de ampliación, por ahí vamos a ir. Recuérdense que ustedes ya van a estar redactando. René Alfredo Morales Estrada, buenas noches, dime. Licenciada, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Fíjese que, disculpe, pero usted sería un poquito más, no comprendo muy bien. Fíjese que tomando de base una compra-venta de un bien inmueble, digamos, vengo yo y me venden un terreno, pero digamos se arrepienten y ya está redactada la escritura y se cancela, ¿no? ¿Se puede anular o no se puede anular o por eso es que se cancela o es que me surge un poquito de duda? ¿Me podría ampliar, licenciada? ¿Te da duda el tema de la forma de cancelar una escritura o por qué se cancelan?
No, ¿cómo se llama? La forma de cancelarla, porque como usted dice, como dice más o menos la explicación o el concepto que digamos que no nace a la vida jurídica y que ocupa un lugar en el protocolo, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, yo tengo una escritura número 4 y la 5 fue esa compra-venta. Entonces, no sé, me surge la duda de si la cancelo o perdón, la anulo. Ahí es donde me surge la duda, por favor, duda. Linda. Ya, pues vamos a usar un ejemplo, que es el que estás usando. Voy a tratar de agregarle más información para que entendamos. Solo primero esto. La palabra anulación no existe en el tema de cancelado, ¿sí? Cancelado automáticamente es invalidar una escritura. Anular no se puede, o sea, no quita tu mente ahorita anulación, ¿ok? Bueno, ahora veamos. Tú me dices que tienes una escritura de compra-venta. Tú como notario, René Alfredo, tú estás en tu oficina jurídica y fuiste contratado por Axel Gerardo y por Fernando Choc, que ya me apagó la cámara, Fernando Choc, y vienen ustedes automáticamente, tus clientes se presentan a tu oficina jurídica, René, estos dos compañeritos, al momento de presentarse, o te platica primero Fernando y te dice, Fernando Choc te dice, mira, licenciado, fíjate que vamos a llevar da la escritura, aquí está la documentación, prepárate la escritura, danos citas y yo traigo al vendedor el día sábado, por ejemplo. Entonces tú preparas tu escritura, verificas toda tu documentación, recuérdate que las obligaciones antes, dentro del momento y posteriores. Entonces tú te reúnes con él antes, con Fernando, recibes la información, calificas, ves que necesitas más para poder llevar a cabo lo que es la celebración de una escritura de compra-venta, y el sábado a las 3 de la tarde quedaste con Fernando Choc. Fernando a las 3 de la tarde no aparece. Y tú a las 2:50 dijiste, como es sábado y me tengo que ir a comer tamalito en la tarde, entonces voy a imprimirla de una vez para que vengan, solo firmen. Y llegan las 3, las 4, en 5, y no llegan, ni contestan el teléfono, ni nada. Automáticamente en el momento que imprimiste en tu protocolo, esa escritura número 3 de compraventa de Fernando que habías redactado tú, ya forma parte de tu protocolo. Pero Fernando te contesta el domingo en la tarde y te dice, fíjate que el vendedor, le usa la palabra que toda la gente usa, se rajó, le dicen. Ya no quiso venderme la propiedad. Dijo que ya no, que se la va a dar a su hijo. Y entonces, mira, ya no vamos a celebrar la compraventa. ¿Qué pasa automáticamente tú? Procedes el día lunes, cuando vienes a tu oficina, a hacer la razón de cancelación de esa escritura. ¿Por qué? Porque nunca la firmaron. Ahora, recuérdate, derecho notarial 1. Para que nazcan a la vida jurídica, necesitas, aparte de toda la redacción, el consentimiento de las partes. Y esto se da con las firmas. Y si ninguno de tus clientes te firmó, o solo firmó uno, no puedes llevar a cabo o no finalizó, no nació a la vida jurídica. Procedes ese día, entonces ninguna firma o solo una firma, procedes, haces la razón de cancelación, haces el aviso que remites al Archivo General de Protocolo, en el cual le haces saber que se canceló la escritura número 3. ¿Sí? Y aparte de eso, toda tu vida, estará presente esa escritura porque también tienes que reportarla en el aviso, en el aviso trimestral, aparte en tu índice, es decir, forma parte de tu protocolo de aquí en adelante. ¿Qué pasa? Con el ejemplo que Selvin nos dio, automáticamente queremos, Fernando, págueme entonces porque yo gasté papel, yo vine el sábado, tengo que hacer un montón.
ahí viene el cumplimiento del artículo para con lo que es el 50% o la mitad, como dice la ley. ¿Sí? Ahora sí, René. Excelente, licenciada. Mire, con manzanitas y todo, así entendí perfectamente. Muy fina, le agradezco mucho. Gracias, Para Linda. servirte, René Alfredo. Bueno. Ahora, por favor, Edgar Olivares. Disculpa que está ahorita, Edgar. Dime, Edgar. Gracias, Leida, no hay problema. Fíjese que yo estaba viendo en los ejemplos que tiene el libro del protocolo con fines didácticos o docentes, dice acá, pero me llamó la atención de que, por ejemplo, hay una escritura pública donde sí consagra los datos del DPI, y posterior a eso hay una escritura, un ejemplo de cancelación, que también es compra-venta, pero no adjunta o no describe el número de CUI. Y también me puse a revisar yo, y hay unos que están dentro del protocolo, pero no llevan datos del CUI como tal. ¿Será porque necesitan de una complementaria o accesoria y es por eso que no aparecen, o existe alguna otra razón? Va. No sé específicamente cuál libro estás viendo ni específicamente, pero te voy a lo que me contaste. Turn it on. Turn the light on, please. Vamos a ver quién. Edgar, no sé específicamente de cuál me estás hablando, pero te voy a explicar. Mira, pues, ¿qué pasa si no está el CUI, que es el número de identificación? Va, código único de identificación, perdón, código único de identificación. Solo aparece quien se identifique con documento personal de identificación. Ese es el ejemplo que tú estás teniendo ahí y no tiene número. Tú sabes que debes colocar el número. Automáticamente hay dos opciones. Una, al final de la escritura realizas lo que es el salvado, es el entrelineado, el testado, o la adición sería en este momento, y salvas ese instrumento público. Pero si ya firmaron, ya lo presentaron al registro y sale rechazado, porque en ningún momento colocaron o identificaron correctamente a uno de los otorgantes. Ahí procede a realizar una escritura de ampliación, y ahí automáticamente es de forma porque el notario tiene la obligación de verificar esos asuntos. Por supuesto, tu cliente, uno los pone a leer y pasa esto es muy normal. Y automáticamente realizas la escritura de ampliación, sanas el error porque forma parte de lo que es la introducción y error de forma, acciones que puede realizar el notario de solamente él sin tener la necesidad de las otras partes, y esta ampliación es complementaria a la principal y la inscribes. ¿Sí? Y perdón, Elida, que le consulte, pero en este caso, digamos que un notario X cometió el error, entonces yo puedo venir y hacer la escritura de aclaración. No hay problema en ello. Mira, no, a mí me pasó, pero siendo depositaria. Esta persona cerró protocolo, yo me quedé como depositaria, y entonces cuando esta persona automáticamente la rechazaron porque obviamente había un error de esta, automáticamente yo lo realicé como depositaria y por eso me inscribieron mi documento. Contestarte específicamente si otro notario lo puede hacer, sí, porque únicamente, pero obviamente ya deben comparecer las partes, los otorgantes, y comparecen todos los otorgantes, porque estos están requiriendo al notario, no así el notario va a actuar, entonces yo le enmiendo la escritura a Byron, a Junior, y me pongo a ampliar todas las escrituras, ¿ya? Entonces, no, ahí cuando otro notario lo hace, automáticamente es a solicitud de los otorgantes. ¿Sí? Gracias, Leida. Ahora solito, no vayas a creer. Gerson Omar Hernández, ¿cómo estás, Gerson? Hoy llegaste temprano. Hoy sí, Leida. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Leida. Mire, con una consulta, siempre tomando como el ejemplo del compañero René, en el caso de que la escritura hubiera sido autorizada, digamos que hubieran estado las firmas de compareciente y la del abogado, y el negocio se quede por X motivos, podemos hacer una rescisión, ¿verdad? Pero mi duda es
¿La rescisión es principal o complementaria? Ahí está más que todo mi duda. Ok, bueno, va. Primero, el ejemplo obviamente es porque ya manejas el tema, porque automáticamente al nacer a la vida jurídica, la escritura está lista. Si no se inscribe, pues es otra cuestión. Lo correcto es realizar una rescisión de la escritura. Hay plazos, hay que estudiar la rescisión, no se me va a ir que solo esa es opción, porque hay que ver el plazo en que se celebró la compraventa, hay que ver que comparezcan las partes para rescindir dicha escritura, un montón de elementos para poder rescindir la escritura, pero bueno, rescinde la escritura porque esa sí nació a la vía jurídica, pero ya no se va a llevar a cabo el negocio. Una de las opciones podría ser una rescisión. Aporte, si una de las partes no está, ya no quiere continuar, recuérdate que está ver la opción de una nulidad de la escritura, ver por qué, o sea, hay muchos asuntos, por qué retraer derechos o daños y perjuicios ocasionados por ya la celebración del acto y no así la continuidad del negocio jurídico. Entonces, solo lo dejo así somero para que entendamos lo que Gerson nos está contando. Va. Ya rescindimos la escritura, me dices, ¿verdad, Gerson? Y entonces, ¿qué tú me manifiestas? ¿Qué me dijiste? Que si es principal o complementaria. Esa era más que todo. En tu clasificación, quieres saber si la rescisión es complementaria o principal. La compraventa es principal, porque esta no necesita de otra escritura para nacer en la vida jurídica o para celebrar el acto. La rescisión. Esta rescisión es la voluntad de las partes, comparecen todos otra vez y rescinden esta escritura. A mi punto de vista, es principal porque esta nace después, solo dejando en consecuencia otra. También la clasifican en la doctrina como complementaria. ¿Por qué? Porque para nacer o para tener automáticamente una validez, necesita de otra escritura. Pero a mi punto de vista, como te decía, esta no necesita tener a la vista o poder en ese acto hacer amarre de esta, porque automáticamente lo que está haciendo es botando el negocio jurídico. Esa es mi opinión automáticamente, pero en la doctrina lo vas a encontrar como complementarias. Es de poquito ir analizando la rescisión. Gracias, Ligda. Va, para servirte. Selvin, más, dime. Licenciada, pues gracias por las explicaciones, pero ya me salió otra duda. Lo que decían los compañeros acerca de la rescisión es que, digamos, ya se llevó la escritura de compraventa, ya se firmó después, que ya incluso yo la había entregado en mi protocolo, ya está allí, vienen y dicen, mira, ya no se hizo, ¿verdad? O sea, yo lo escribí todo en papel, ellos se prometieron, pero digamos, una parte ya no la depositó, ya no quiero venderte. Entonces, esta rescisión es otra escritura que se va a tener que agregar posteriormente a otro protocolo o al mismo. Va. Es por eso que, mira, pues, la rescisión no la habíamos tocado. La rescisión es un ejemplo que nos ayudó con Gerson Omar a darnos. Lo que tú me estás contando, ya no firmaron, ya no llevaron a cabo, ya te conté cuál es el procedimiento para cancelarla y dejarla sin nacimiento de la vida jurídica. La rescisión la utilizamos para rescindir una escritura que sí nació a la vía jurídica, complementó todo, tienes el testimonio, tienes todo. Obviamente en la escritura tienes que manifestar cómo es el pago, y si el pago era en efectivo, no puedes aducir a la rescisión que no es porque estás rescindiendo porque no te pagó. Si en escritura manifestaste que te pagó en efectivo y manifestas que a tu entera satisfacción recibes el dinero. Entonces, no puedes utilizar ejemplo el de plata. Hay otras situaciones por las cuales puedes rescindir una escritura, ¿sí? ¿Se recuerdan la cláusula de saneamiento? Te das cuenta que hay problemas. Y entonces hay problemas entre las partes, entonces mejor voy a utilizar la cláusula de saneamiento y en base a esto automáticamente quiero rescindir la escritura que celebramos y ya no quiero tener el compromiso de esta. ¿Sí? Pero esa rescisión va a tener que ser otra escritura. Es otra escritura, esa parte. Que se agrega al mismo protocolo porque esta me sirve como de prueba para anular una anterior.
Mira, pues, Elvin, recuérdate que el protocolo son escrituras públicas concatenadas. Si la escritura de Fernando es la 3 del 2022 y vas a rescindir en el 2023 con la 1, no va a estar en el mismo protocolo. Depende de la situación, el asunto, la fecha, varias características para poder llevar. Por ejemplo, las rescindes de entre el 2022 en la número 20 va a formar parte del protocolo del 2022, pero automáticamente necesita estar seguida, porque, ejemplo, una compraventa en un año puede pasar de todo. Y lo que hago entonces, porque aquí tengo en el libro, dice que digamos se pone razón, se cancela, y aquí podría, en lugar de que se cancela, se rescinde. No. No, Selvin. La figura que utilizó Gerson sobre rescisión no la estamos viendo. No es una razón, es una escritura pública. Lleva todas las formalidades de una escritura pública. Artículo Son 3, diferentes artículo cosas. 19, artículo 30. Es otra escritura, exactamente. Son Otro diferentes. estilo Okay. y todo. Siempre Gracias, la estructura de la escritura no como razón. ¿Ok? Henry Estuardo Mendoza. Henry Estuardo Mendoza. ¿No se escucha, compañero? Vamos a ver. Henry. Tienes tu micrófono apagado, Henry, y tu mano levantada. ¿Nos quieres hablar? ¿Tienes problemas con internet? ¿No? Bueno. Ahí escribí en el chat, licenciada, de que no puede usar el audio. No lo deja usar el micrófono. ¿Quieres escribírnosla? Escríbenosla y así volteamos rapidito a contestarte para poder finalizar el tema. Así. Ok. ¿Alguien más tiene una duda para poder ya finalizar el tema? Ok. En este tema vimos automáticamente qué es lo que son las escrituras públicas. Por favor, ya deben comenzar a practicar ustedes con los ejemplos que vimos en pantalla, con los del libro, lo que es la redacción de una escritura pública. Siempre utilizo la de compra-venta porque aparte que es la que más van a utilizar, es la de más fácil aprendizaje. Comiencen a redactar, comiencen a analizar y vamos a pasarnos al siguiente tema. Y el siguiente tema es la reproducción de las escrituras públicas. En conclusión, vamos a leer, por favor, con Sofía Beatriz Enríquez. Buenas noches. El artículo 66, Sofía Beatriz. Y vamos a comenzar con el tema de los testimonios. Título 9, testimonios. Vamos a ir leyéndolo despacio, lo vamos a despenicar y lo vamos a utilizar. Buenas noches, licenciada. Artículo 66. Testimonio. Es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Ok. Primer pregunta, Sofía Beatriz. ¿Dónde leíste? Extendida en papel sellado correspondiente. ¿Cuál es ese papel sellado especial correspondiente? Sería el papel sellado especial para protocolo. ¿Cómo? El papel sellado para protocolo. ¿Ese es el nombre correcto? ¿Ya lo vimos? Testimonio especial. Papel simple. No. José Luis Tabico, buenas noches, dime. Buenas noches, licenciada. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. No te miro, pero te escucho. El papel sellado especial que mencionan ahí era un tipo de papel que se creaba antes, pero
ahora ya no existe, entonces se usa papel bond. No. No. Mira, me explicaste tanto que dije, wow. Wow. José Luis, no. Antes, por supuesto, era un sellado correspondiente. No me subas tu cámara, te quiero ver, José Luis, porque tu lámpara está muy linda, pero yo te quiero ver a ti. Ajá. Entonces, José Luis, recuérdate que antes había un tipo de materiales, ¿se recuerdan este papel seguridad, líneas verdes? ¿Se recuerdan? Los que hicieron Meca, tal vez se recuerdan. Bueno, no sé si ustedes hicieron Meca. ¿El papel español, licenciada? Papel español, exactamente, BOM o de seguridad, etcétera. Entonces, este tipo de papel utiliza mucho antes. Va. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de sellado correspondiente? ¿Se recuerdan que vimos un tema de artículo? Aunque la respuesta de José Luis estuvo buena, solo lo que pasa es que me la enredó, pero sí está buena, solo voy a aclarar. La respuesta de José Luis Tabico está buena, lo que pasa es que me la enredó, pero mira, o voy a tratar de explicar, José Luis. Mira pues, el papel que lo utilizamos ahora es el simple, que es bond, que es, ¿qué otra clase de papel? De colores, etcétera, o sea, cualquier hoja puedes utilizar, hoja simple, normalmente se utiliza el bond. Antes se utilizaba el papel sellado, el papel español, el papel de seguridad. Tal vez así, sí, o lo que pasa es que me lo dijiste en negativo, tal vez probablemente sí. Ahora sí, José Luis. Sí, sí. Ok, va. Entonces ahí llegamos, ok. Bueno, entonces, Junior, dime, Junior. Dime, Junior, tienes tu micrófono apagado. Ahí se me escucha, ¿verdad? Ahí está, Sí, sí. gracias. Solo quería decir que el fundamento para lo que está diciendo el compañero es el artículo 45 de la ley del impuesto al timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos y el artículo 33, numeral 10, que habla sobre el papel simple. Exactamente. José Luis, ponlo en el chat para que todos los que están anotando puedan ahí tener hasta los fundamentos de esto. Gracias, José Alfonso Jr. Estás regresando a la vida, Alfonso Jr. Ya comenzaste otra vez. Mira que ahorita tienes a Cristian calladito. Todo el curso del día de hoy está calladito, mira. Pero bueno, continuemos entonces. Artículo 67, por favor. Alejandra Janet, con cinta blanca. Alejandra Janet, ¿cómo estás, Alejandra Janet? Bien, buenas noches, licenciada. ¿Estás ya en tu casa? Sí. Ya vi que tu decoración de corazoncitos. Bueno, artículo... Alejandra, por favor, el 67. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresadamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Los testimonios también podrán extenderse a mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse, con escritura o máquina o manuscrita, y B, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se complementarán con una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Gracias, muy amable, Alejandra. Así es, tal y como lo dice el 67, de ahí lo importante es ver quién, como dice ahí, compulsa el testimonio. ¿Y quién lo compulsa, Liliana Nelicia, perdón. Perdón, licenciada, perdón, es que, ¿cuál es la pregunta? Disculpe. Claro, ¿quién compulsa el testimonio? O los testimonios. El notario. El notario, ¿quién más? El notario y los funcionarios que tengan autorizado el poder legal del protocolo. ¿Y quién más? Y el... a ver, permítame, licenciada. Le van a hacer Madrid. Ay, santo Dios.
La cuarta línea está. Licenciada, que Ya te están ayudando, hasta en el chat te están ayudando ya, mira. ya, perdón. O por el cartulario expresamente encargado por el notario. Ok. Muchas gracias, mi amable Liliana. Es decir, si yo les pregunto, ¿quién compulsa los testimonios? ¿El notario? ¿El funcionario? ¿O el cartulario? Depende de la situación de cada uno de estos, ¿verdad? Por supuesto. Esos tres. Gracias, muy amables. Entonces, ahora vamos a ver las formas, también la doctrina la llama sistemas, las formas de compulsar el testimonio. Ahorita vamos a verla. Pero entonces, algo antes de entrar a las formas, ¿alguien tiene duda todavía qué es un testimonio? ¿No? ¿Todos ya entendieron? ¿Sí entendimos qué es el testimonio? Ok. Sí, Liz. Bueno. Ok, gracias, José Luis. Ya pues, José Luis Entonces, automáticamente, ya sabemos qué es el testimonio, nos vamos a pasar automáticamente de las formas o sistemas de compulsar el testimonio. Y son dos, tal como lo establece inciso A, inciso B. Antes de contestar, voy a contestar nada más a Sonia. Dime, Sonia, ¿qué pasó? Solo una duda, no había leído esto ahí en ese cuarto precisamente que dice o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. ¿A qué se refiere ahí específicamente? Eso nunca lo había. Recuerda los impedimentos para ejercer el notariado en el artículo 4 del Código Notariado. Regresemos al artículo 4. Automáticamente, artículo 4. Por favor, ayúdanos a leerlo así de manera. No pueden ejercer el notariado los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción y los funcionarios empleados de los organismos ejecutivos y judicial y de las municipalidades que deben el sueldo del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Ajá. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 en este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Te voy a ayudar ahí. Automáticamente las personas aquí establecen las causas, no hablábamos con sus alumnos el semestre pasado, las causas de incompatibilidad o causas por las cuales, como dice el artículo, no se puede ejercer el notariado. Pero ¿qué pasa con una persona que en el inciso primero pues fue ligada a proceso automáticamente y su oficina? ¿Te recuerdas que cada vez o cada año que se compra apertura de protocolo, se establece, se firma ahí, los que han visto un formulario de apertura de protocolo, y si no entren a la página del Archivo General de Protocolo, pueden descargar ahí el formulario para darse una idea, automáticamente ahí establece tu firma y tu sello, pero te piden a la par de alguien más, que es tu depositario del año 2022, ¿ya? Y automáticamente, ejemplo, yo fuera ahorita la notaria en el 2022 y Shendy Dayana es mi depositaria. Vengo yo, ya no puedo cartular porque fui ligada a proceso y todos mis procesos se quedaron en la oficina. Automáticamente Shendy Dayana debe comparecer a mi oficina y tal y como lo dice en la última parte, poner al día todo lo que son mis testimonios, avisos, y ella comparece como depositaria haciendo estas actuaciones. ¿Qué pasa aquí automáticamente en el artículo 67? Debe compulsar los testimonios de las escrituras que ya no realicé. Ella pone al día mi protocolo, en pocas palabras, ¿sí? Sí, es que había escuchado, eso sí, el depositario, pero como cartulario nunca lo había escuchado.
Ok. Pues esa fue la duda. ¿Se hará otra figura o alguna otra cuestión? Pero recuérdate que este código está creado en 1947. Los términos, las palabras todavía están ambiguas a la época que vivimos actualmente, pero se refiere o relaciona automáticamente quién va a seguir cartulando en tu protocolo. Cartulario, viene la palabra cartular. Entonces, automáticamente, cartular es redactar en conclusión. O sea, estoy tratando de resumirle. Por supuesto, llevan un montón de etimología, ¿va? Pero la cuestión es quién va a quedar redactando. Gracias, ¿Sí? licenciada. Gerson Omar. No, Omar, mira. No, Gerson Hernández. entonces que en pocas palabras, cartulario termina siendo el depositario en tiempos modernos, podríamos decir. Tiempos modernos podríamos usar o podríamos usar la figura. O sea, recuérdate que poco a poco van a ir adentrarnos en este mundo del derecho y créame, cuando uno está redactando algún tema de instrumento, normativa, he tenido la oportunidad, se pasan palabras. Entonces, la intención del legislador deben estar viendo ustedes siempre cuál fue la intención del legislador para poder realizar la interpretación del artículo. ¿Se recuerdan de la ley de igualdad judicial? Lo han visto ahí cuando han estudiado la ley de igualdad judicial donde dice en base a su texto, contexto, etcétera, ¿verdad? Entonces, la interpretación de un artículo, de la norma, se basa mucho a la intención o al momento o la época que estaba redactándose el artículo. Entonces, cartulario es una palabra correcta. Es la persona que cartula. ¿Y quién cartula? El notario. El notario es el que redacta. Y entonces, si automáticamente estoy hablando de un impedimento temporal, porque hasta que sea vencido en juicio, que el inciso primero que utilizamos ahorita, será culpable. Pero si no, él no puede redactar, no puede hacerse cargo. Entra la figura de la persona que debe realizar la cartulación. Entonces, automáticamente ya el archivo en la modernidad ya estableció el depositario de cada año. Entonces, este continúa, ¿verdad? Este mismo depositario que se utiliza en el formulario cada año, entonces, perdón, es que me hice bola. Como también cuando uno sale de viaje como notario, también tiene que entregar un formulario al archivo diciendo que se va a ausentar y va a tener un depositario. Según tengo entendido, ¿es diferente al primer depositario o no? Ok, va. Mira, pues, tengo mi amiga, delgadita por ahí. Y ella ha sido mi depositaria muchos años. Automáticamente, cada año nos cruzamos el formulario. Automáticamente yo era la depositaria de ella y ella la depositaria mía. ¿Ya? Automáticamente ahí es cada año. Pero ¿qué pasa? Como tú lo me estás dando. Pues yo y me voy a ir, doy mi aviso que me voy a ir un mes. Voy a salir del país. Automáticamente en mi aviso necesito que alguien me firme. Pero esta mi amiga no está en el país, anda en México ahí paseando. ¿Qué hago? No voy a esperarla para que ella me vuelva a firmar. Entonces yo voy con mi otra amiga y le digo, hazme un favor, fírmame mi formulario y voy a salir un mes del país. Ese mes, si pasa algo en mi ausencia, aparte que es un aviso para que pueda cartular en el extranjero, esta puede realizar alguna actuación en lo que yo vengo. El depositario, cuando uno sale más de un año, es literalmente cerrás protocolo. El protocolo, cuando lo aperturaste, estableciste quién era tu depositario. En responsabilidad de esta persona queda, por supuesto, el protocolo, el resguardo. ¿Sí? Ahora sí, Gerson Omar. Ahora sí, Rick. Para servirte.
Ahorita voy contigo, Selvin, solo vamos a ayudarle el chat. Gracias a Junior porque ya pusiste el mensajito de los artículos. Guillermo, este es el depositario encargado. Bueno, eso nos está ayudando a hacer tema de resumen, no es pregunta. Ahora sí, Selvin, dime. Licenciada, fíjese que estoy utilizando pues el libro del doctor Muñoz y aquí tiene forma de extenderlos cuando está hablando acerca de lo que es la forma de reproducir la escritura matriz. Esa forma de extenderlo es lo que usted está diciéndonos que es la lo forma que vamos de a ver ahorita. Así es. Lo que pasa es que el código de notariado, lo que pasa es que el código notariado utiliza la palabra de compulsar. Podrías utilizar la palabra de reproducir o extender. Ok, ¿sí? excelente, Busca los gracias. sinónimos de las palabras, ¿ok? Edgar Olivares, dime. En el caso de la quien compulsa los testimonios, no logra escuchar si también tomó en cuenta el director del Archivo General de Protocolo de los protocolos que están en dicho archivo. Exactamente, eso, pero las causas de Edgar es únicamente por el fallecimiento de lo que es el notario o automáticamente una inhabilitación definitiva en el cual lleva a regresar sus protocolos al archivo. Recuérdate que también, ¿qué pasa? Fíjate que les voy a contar. El ejemplo que está dando Edgar Olivares, más que lo ha visto en hábito de trabajo. Viene Manuela Tomasa, extiende una escritura, da el testimonio automáticamente, su cliente, Candy Marisol es su cliente y se va Candy. Viene Manuela, cambia la ubicación y ya no trabaja en Guatemala, sino se fue a litigar y obviamente se llevó su protocolo para Petén. Solo saben que se fue para Petén y no la encuentra. Y ya necesita automáticamente copia porque se le mojó a Candy Marisol, se le mojó su escritura, su testimonio, mejor dicho, su testimonio. Y no lee nada. Se presenta el Archivo General de Protocolo, quien automáticamente a través del director, es directora del Archivo General de Protocolo, extiende lo que es el testimonio firmado y sellado por obviamente, para que Candy pueda utilizar y leer o poder recuperar su escritura, pero por supuesto hay momentos en los cuales hasta que ubique la notaria, pero el ejemplo que les di es para entender lo que Edgar Olivares nos preguntó, ¿sí? ¿Estamos bien? Y en el caso de la pregunta que usted nos pondría, digamos, de quién compulsa los testimonios, entonces solamente se debe tomar en cuenta el notario autorizante, el funcionario que tenga el protocolo a su poder y el cartulario. Esas tres sería el total. En regla general sí, porque lo que tú estás contando es una excepción en base a muerte, desaparición o muerte presunta para poder buscar a una persona, ausencia, recuérdense todo lo que es el Código Civil. Entonces no lo encuentran y no encuentran a Manuela Tomasa, la dirección que tiene todavía registrada es Guatemala y ya no cartuló, entonces por eso está litigando allá en Petén, ya no se ubica, sigue pagando su colegiado, pero ya no se sabe nada de ella. Son las excepciones a la regla general. Ok. ¿Alguien más? Ok. Regresemos entonces al artículo 67, inciso A. Vamos a ver quién anda por ahí despistado. Andrea Michelle, Andrea. ¿Por qué no te vemos, Andrea Michelle? Andrea Michelle. Aquí estoy, es que estaba comiendo, perdón. Ay, ¿por qué no te vemos, Andrea? Es que estaba comiendo, perdón, Lic. Bueno, pues queremos ver que estabas comiendo también. Tostadas. Ok, Andrea. Ajá. Andrea Michelle, vamos a volver a leer el inciso A, pero despacito, por favor. Mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Solo eso. Ok. Dice copias impresas en papel sellado, es decir, BOM o simple. ¿Sí? Que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita.
Viene aquí, está su escritura pública. Vamos a utilizar unas hojas que tengo a la mano. Esto solo es por usarlas. Te van a regañar que las voy a encontrar aquí. Bueno, esta es las 2 hojas de papel protocolo. La escritura pública comprende acá. Reproduzco estas copias, estas escrituras, las fotocopio, regreso al original, al protocolo, y me quedo con las copias impresas, fotocopiadas, reproducidas aquí, en hoja bond. Ya tengo las acá. ¿Qué pasa si la razón para complementar el testimonio reproduzco aquí? Ahora emito lo que es una razón. Y esta es la razón. La puedo hacer a mano, Sharon Mejía, a máquina, a mano y adhiero. Este es mi testimonio. No estamos hablando del tema de redacción ni el tema que lleva. Las copias y la razón complementan el testimonio. ¿Estamos bien ahí? Sí. Va. El B. Andrea, por favor, sigue con el B. Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado, en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Ok. ¿Ya? Automáticamente, lo mismo que lo primero, solo que esto es, ahí sí como dice, copias fotostáticas ya no se dan, pero llevo yo mi escritura y voy a la Quick Photo, será Quick Photo o Fujifilm, creo que he visto nada más, Fujifilm, y le digo reprodúzcamelos, y ahí están las fotostáticas. Y vuelvo a hacerle la razón y lo vuelvo a tener. Solo recuérdense que veamos en ese entonces, en el 47, qué herramientas modernas tenían para reproducir una escritura. Elvin Rolando, abriste tu micrófono. Dime, Selvin, más. Licenciada, si le escuché bien, con el ejemplo que tenía, entonces, digamos, a la original le saco esa copia, ¿verdad? Y después esa copia, pues, dejo la original por un lado, me quedo con esas copias y la razón, ¿verdad? Le incluyo la razón. Ahora, usted mencionó, no sé si escuché bien, entonces las copias son fieles a lo que está, pero mi razón puede ser a mano también, ¿eso entendí? ¿A mano o a máquina? Ah, bueno, es que yo pensé en la discrepancia de que, digamos, viene todo de molde, por decir, a máquina, por decir, y ahora vengo y meto algo a la mano, entonces pensé, tal vez van a decir esto no encaja, pero ya lo entendí, gracias. A mano o a máquina, recuérdate que en ese entonces todavía hacíamos escrituras a mano, las escrituras eran a mano, la máquina vino después, yo tengo mi máquina de escribir ahí, de cualquier emergencia la uso. Y aparte las computadoras, por supuesto, que ya ¿quién no va a saber las escrituras? Yo creo que yo no he encontrado a quien haga en máquina las escrituras, solo en computadora, ¿verdad? Pero en ese entonces, en el 47, esa era la forma de realizar la razón. Ya entendimos ahí cómo es entonces el testimonio y te vamos a ver todas las formalidades del testimonio, pero ya entendimos cómo que comprende el testimonio. Entonces, primer tarea, anote en su cuaderno, trasládele a sus compañeros, realizar, les voy a explicar yo ahorita y ustedes van a verificar cada uno de los desgloses que yo les voy a hacer. En la doctrina tenemos 2 formas de conocer el testimonio, los testimonios regulares e irregulares, ¿ya? Testimonio, regulares e irregulares. Los regulares es el testimonio especial, el testimonio, pongan abajo, después les voy a explicar eso, la copia
simple legalizada. Y ahí viene la tarea. Pongan hijuela. Hijuela, pongan. Y ahí está la tarea. Pónganle un signo de interrogación o algo. Yo te doy la palabra, Shendy. Y se van automáticamente a esa primera clasificación. Repito, testimonio, testimonio especial, copia simple legalizada y la que van a averiguar, hijuela. Ahora sí, Shendy. No, Liz, no tenga pena, solo era para que nos repitiera, gracias. Ok, bueno, está bien. Bueno, entonces, en base a esto, ya se acuerdan, la pregunta, esto es la hijuela. Ahorita les digo qué van a hacer con esto. Ahora vámonos a la clasificación de los irregulares. Y aquí van a entrar una infinidad, pero vamos a utilizar estos ejemplos, porque son los que van a ver. Van a poner las partes conducentes de la sucesión hereditaria. Repito, testimonio irregular de las partes conducentes de la sucesión hereditaria. Testimonio irregular de la parte conducente de la rectificación de área. Esa me la recordó Selmin, que me estaba hablando de la rectificación. Testimonio irregular de la parte. Jocelyn, ¿abriste tu micrófono? Sí, es que la primera dijo testimonio, ¿qué? Es que se lo escuché. Bueno, yo te voy a repetir ahorita las clasificaciones de los irregulares, no te preocupes, ahorita voy contigo. Okay. El tercero, testimonio del índice. ¿Sí? ¿Testimonio de qué, licenciada, digo? Del índice. Repito las tres irregulares. ¿Se recuerdan? Testimonio se clasifica en dos, en regulares e irregulares. Los regulares es el testimonio especial, la copia simple legalizada, hijuela. Nos vamos entonces a los irregulares. Los irregulares es partes conducentes de la sucesión hereditaria. Dos, partes conducentes de la rectificación de área. Y tres, del testimonio del índice. Manda Henry Estuardo Mendoza. Lida, ¿me oye? Sí, te escucho. A saber qué me ha pasado con el micrófono. No, Lita, solo tengo una duda en de la palabra hijuela, ¿es Y y luego juela o es hijuela? Hijuela. Te la voy a letrar. Es H-I-J-U-E-L-A. Hijuela. Se parece a una ciudad en Costa Rica, pero... o hojuelas de mi país. Gracias, Lida. Ok. ¿Sí? Tarea. Obviamente vamos a ir viendo estos testimonios, más si los irregulares, porque automáticamente son los de diario. El testimonio especial, el testimonio, la copia simple legalizada. Pero tarea, en una hoja, van a poner hijuelas, van a encontrar su definición, que es muy difícil encontrarla. Formen ustedes con sus palabras, no les estoy solicitando una de un autor tal y tal y tal en la página número tal, no. Si la encuentran, enhorabuena, y si no, con sus palabras, porque cuando estén leyendo el tema de hijuelas, van a encontrar ideas o interpretaciones de las hijuelas y automáticamente todo lo que consigan de hijuelas lo van a introducir en esa hoja, tamaño carta. Yo les voy a habilitar en Classroom para que ustedes la puedan subir, esa hoja BOM. Por supuesto, a mano.
no a computadora, no a máquina, sino a mano. Todo lo que encuentren de hijuelas, ¿sí? Lo van a encontrar en la doctrina. Tiene que ser Edgar en Olivares. blanco. Ay, perdón. En blanco. Sí, Andrea, porque literalmente te estoy preparando para el testimonio. Ok. Gracias. Edgar, tu micrófono está apagado, Edgar. Fíjese, Lida, que primero estaba Belisario antes que yo, pero si quiere después de él mejor. Perdón, Belisario, no te vi, discúlpame. Pero, Belisario Rosales, dime. Sí, Linda, yo tuve un pequeño, ahorita que se me estaba descargando la compu, entonces casi se me cortaba la transmisión. Dijo que teníamos que buscar esta palabra hijuelas, a ver si le escuché, y que esto nosotros en una hoja tenemos que a mano escribir lo que nosotros encontremos, la definición, y usted va a habilitar para poderla subir, ¿es exacto? Exactamente, en una hoja, papel, bond, carta oficio, depende de lo que tú encuentres, depende de tu tamaño de letra. ¿Cómo me van a hacer una letrona así? Pero lo que encuentren, ustedes colocan, todo lo que encuentren, es literalmente una investigación del testimonio regular de hijuelas. Pero no necesito carátula, introducción, no necesito nada de eso, solo concéntrense en hijuelas. ¿Y ¿sí? puede ser una hoja en papel blanco o puedo utilizar líneas? Usemos BOM. Tiene una razón porque recuérdate que todo lo que son los testimonios normalmente y en cualquier lado te van a dar una hoja BOM para hacer cartas, etcétera. Entonces usemos la BOM para que también tenga un poco como de textura, porque en línea automáticamente será hasta más fácil de redactar, ¿sí? Está bien, gracias, licenciada. Ok, ahora sí, Edgar Olivares, dime. Gracias, Leida. Fíjese que en el artículo 67 del Código Notariado, en literal A, dice, expresa mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina. Pero ahí, ¿a qué se refiere al momento de decir completarse, perdón? Ya, fíjate que también hay momentos en que uno transcribe ciertas escrituras, porque no son, es que antes, recuérdate que la visibilidad, hasta cuando no sé si has visto una certificación del registro del 60 y algo, era bien difícil poderlo visualizar. Entonces transcribías toda esta parte a máquina y lo complementabas. O sea, era un dolor de cabeza. Ahora no sufren ustedes nada de eso, así que no se compliquen, pero automáticamente complementar es transcribirlo tal y como estaba en el original. Ok, va. Gracias, Luis. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase por aquí. Los veo el jueves. Yo les voy a habilitar, yo voy a terminar con el grupo que tengo ahorita y les voy a habilitar para que puedan hacerlo. Fecha de entrega. No urge que sea ahorita, no urge que sea mañana, es para la otra semana. Noviembre. Semana, lo hacen el fin de semana, si lo hacen esta semana, enhorabuena. A la otra semana yo ya les digo, miren, a más tardar el jueves ya tienen que estar subido, el martes o algo así, para que ustedes lo puedan subir. ¿Por qué? Porque no solo van, si entran ahorita a internet y ponen hijuelas, les va a salir un montón de opciones, pero no específicamente las doctrinarias. Así que tampoco se vayan a estresar y les voy a poner la fecha y la hora para subirlo, pero por supuesto fuera de la fecha y la hora, ni por nada recibo los de trabajos, ni exámenes, ni nada fuera de horario no recibo. ¿Ok? Shendy Dayana, hasta ahorita te reconocí, ya sé dónde te ubico. Ya había, hasta ahorita. ¿Verdad que sí? Ahorita que completo, le di el pantallazo para guardar que voy haciendo preguntas, vi tu nombre completo y dije, ya sé quién es Shendy Dayana. Gusto saludarte. Igualmente. Gracias, igual. Entonces, que descansen, que tengan una buena noche. Los veo el día, la otra semana, el martes. Yo diciendo el jueves, la otra semana. Que descansen, buenas noches. Perdón. ¿Feriado? Buenas noches. Buenas noches. Ay, sí es cierto, la otra semana, el martes es feriado, Milsi. Mira, yo como... Perdón, Linda, no fui yo la que dijo eso del feriado. Disculpe. Feliz noche, Linda. 15 de agosto es feriado para la capital. Feliz noche, licenciada. Disculpe, solo
pero ahorita te voy a dar la palabra a Milsi. Entonces, pero automáticamente imagino que la capital, obviamente, por ser la facultad, está dentro de la capital, va a dar el feriado. Pero por cualquier cosa que no lo dé o algo así, yo se los hago saber por el chat. Entonces nos vemos el otro jueves 17. ¿Ok? Bueno, ahora sí, Milsi, dime. Gracias, licenciada. Feliz Gracias, noche. licenciada. Una pregunta. Licenciada, En feliz la noche. hoja solo ponemos nuestro nombre y número de carnet para identificar, o sea, nuestros datos. Yo, Sonia. Por supuesto, en todos lados tienes que colocar tu nombre y tu número de carnet, que es lo único que te identifica en todo momento. Y recuerda que tu nombre, no tu nombre, no solo Milsi López, sino Gali López. Ok, entonces mi nombre, carnet, y luego ya empiezo con la investigación de Hijuela, ¿verdad?